Ok, hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí, casi. Vamos a estar transmitiendo hoy junto con Karina Villa. Vamos a estar hablando sobre un tema súper importante, casi no hablado. Es un tema que pues tenemos que estar como más conscientes, muy conscientes de lo que está pasando, y es la hipersexualidad infantil o la hipersexualidad en la niñez. Me encantaría empezar, y ahorita te presento, Karina, con la definición de la hipersexualidad, que es el fenómeno de la hipersexualización. Consiste en la exaltación de los atributos sexuales de una persona por encima de todas sus otras cualidades. Esto ocurre no necesariamente en la niñez, pero hoy vamos a hablar de lo que sucede en la niñez específicamente. Entonces, pues empezamos. Te presento, Karina. Karina es psicóloga, es una amiga de muchos años, entonces, pues ella se ha estado preparando muchísimo en este tema y nos va a contar. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Karina? Hola, buenas noches. Gracias para las personas que están mostrando interés en el tema. Sí, Jenny y yo nos conocimos hace algunos ayeres y pues es uno de los temas que en la actualidad está generando mayor controversia debido a que es también algo de mercadotecnia dentro del contexto, no solamente los aspectos emocionales, físicos, familiares y culturales, sino todo lo que se mueve alrededor de este tema con las personas que están a favor y que muchas veces pueden estar generando un daño dentro de la infancia desconociéndolo. Uh-huh. Sí, y como dices, es algo como muy desconocido. Hay miles de cosas de que pueden pasar como desapercibidas porque parecen inocentes, pero no son tan inocentes. Si quieres como adentrarnos un poquito en el tema, ¿qué es lo que está sucediendo realmente? Fíjate que la hipersexualización es una de las cosas que está más en boga, porque culturalmente en ocasiones es bien visto, porque muchas veces cuando decimos que no a algo es cuando más lo queremos hacer, y porque en ocasiones los límites hacia el infante no están bien definidos, por lo tanto le permitimos no solamente que juegue como un adulto, sino que también se crea un adulto. No solamente está como en la forma de comportarse o en la forma de vestirse, sino también se puede interpretar muchas veces en lo que ellos escogen, sus gustos, sus intereses, la atracción hacia ciertos temas, muchas veces también hacia ciertos gustos como de juguetes, por ejemplo, series, programas, cierto tipo de ropa, que va más allá del juego. Aquí la situación es que sale de control y se normaliza como algo común o cotidiano cuando no debería de ser así, debido a que sí trae ciertas consecuencias en las etapas de desarrollo diversas que el niño va pasando. Uh-huh. Quiero pedirles una disculpa porque estamos medio volteando, estamos en vivo tanto en Facebook como en Instagram, entonces estoy tratando también de leer sus mensajes al mismo tiempo, entonces estamos ahí medio por un lado y por otro, ¿sale? Nada más me muevo hacia un lado. Uh-huh. Al cabo quien nos está viendo puede entenderlo. Ya está, listo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Oye, Karina, había muchas preguntas que me mandaron con anticipación. Por ejemplo, y yo creo que todo va en torno a cómo dejo que mi hija o mi hijo se desenvuelva naturalmente o sin meterle morbo. O sea, ¿cómo lo protejo sin ser yo quien le estoy metiendo el morbo? Una de las cosas que tenemos que resguardar como adultos, en este caso como padres o educadores, personas que estamos en la salud mental, es que cada niño viva su etapa de acuerdo a lo correspondiente para su edad. A partir de los 4 años ya el niño empieza como a quererse identificar con cosas de mamá o de papá. Jugar roles de adulto, por ejemplo, y vestirse como adulto es parte de esta etapa, ¿no?
Y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos de sí permitirlo, sin favorecerlo o exagerarlo, pero establecer un límite hasta dónde realmente puedes jugar a ser un adulto y hasta dónde te voy a permitir que seas un adulto. Porque no solamente es la vestimenta, el gusto o el interés, sino que muchas veces también le estamos dando roles de adulto al permitirles tomar decisiones, al permitirles participar en conversaciones que no competen a su edad y que la connotación puede generar como cierta precocidad. Entonces, podemos ayudar a evitar que se haga un niño hipersexualizado, estableciendo claramente cuándo sí puede hacerlo, cuándo no, cuál es, hasta dónde termina el juego, cuál es la realidad, y definiéndole muy claramente y de forma como muy firme, el sí te permito hacerlo, pero solamente en casa, por ejemplo, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque, por ejemplo, ahorita lo que estabas comentando, si la niña se quiere poner tacones y collares y salir a la calle y ponerse brillito en los labios, todo esto a lo mejor puede ser como muy inocente y no pasa nada. O sea, es el juego de roles, ¿no? A lo mejor hoy soy la mamá, a lo mejor mañana soy la maestra, a lo mejor. ¿Cuándo es cuando cruza la línea? Que tú dirías, como que hay que tener cuidado. Cuando ya se cree adulto, o sea, y como cuando ya se vive como adulto, cuando ya no solamente dentro de casa quiere andar pintada, entaconada y con vestidos a lo mejor de mamá, sino cuando ya también quiere salir y si no sale con un, por ejemplo, en el caso de la niña, si no sale con un lipstick, entonces ya no se siente que es bonita. Cuando ya estamos poniendo en juego el concepto que la niña o el niño tienen de sí mismo, debido a que como no es una imagen de adulto, entonces ellos temen no ser apreciados o no ser aceptados. También cuando vemos que ya está llamándole mucho la atención cosas no pertinentes para su edad o programas no pertinentes para su edad, ¿no? Cuando empiezan a mostrar cierto morbo también y que no corresponde a su edad, empiezan a prestar más atención a las diferencias que tenemos por géneros, por ejemplo, empiezan a lo mejor a hacer preguntas que no competen a su edad. La curiosidad en el niño siempre va a ser normal. El problema es cuando ya empiezan a hacer preguntas, podríamos decir como más subiditas de tono, que hasta nosotros mismos como papás nos identificamos, ¿qué le contesto? O sea, sí nos quedamos como con, ¿y ahora qué digo? Y puedo explicárselo, no puedo explicárselo, compete o no compete, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son alertas para nosotros como papás, de que algo tenemos que comenzar a trabajar con ellos, que no está, que a lo mejor se está pasando de nivel, porque ni nosotros supimos qué responderle en ese momento. Qué importante es saber cómo estar conscientes de las etapas de desarrollo, ¿no? Saber cómo esto es normal en su etapa y esto ya no es normal en su etapa. Entonces, ahí la cuestión es que si no estamos informados en este sentido, entonces los vamos dejando o no sabemos qué contestar o no sabemos. Algo que leí que me llamó mucho la atención es que decía, probablemente estamos ante la etapa o la generación más hipersexualizada que hemos visto, pero al mismo tiempo con menos educación sexual. Porque los papás o no lo estamos hablando o en las escuelas lo están hablando a lo mejor de más, y no estoy hablando necesariamente de los maestros, sino los niños lo hablan. Entonces, si tú no lo estás hablando en tu casa, lo están hablando entre los niños, sobre todo los más grandecitos, y no es una educación real. Exactamente. De acuerdo a la edad, tenemos que comenzar a hablarle de las diferencias entre géneros, del cuidado del cuerpo, de la importancia de nuestro autocuidado, de nuestra privacidad, de que nadie nos puede tocar, de acuerdo a ciertas edades y ciertas etapas. Y esta es la educación sexual. Cuando ya, a diferencia de una hipersexualidad, cuando ya estamos permitiendo o estamos favoreciendo demasiado que el niño o la niña se comporten como un adulto, ¿no?
o como un adolescente, y muchas veces puede ser porque tienen hermanos mayores y quieren imitarlos, pues, por ejemplo, ¿no? Pero son ese tipo de situaciones donde ya como nosotros como adultos tendremos que prestar atención a que algo no está bien porque no corresponde a un niño de 3, no corresponde a una niña de 6, el mismo no corresponde a un adolescente, por ejemplo, ¿no? Que ya quiere hasta tomar decisiones como un adulto, que obviamente pues si se lo permitimos va a generar un gran problema el día que le digamos que no. Claro. Y puede ser que nos estén faltando límites en muchas otras cuestiones, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a los límites en este tema, en tema sexual? Exactamente. La simple exposición de nuestro cuerpo como objeto que no se valora, sino que se expone, y al exponerse no tenemos como el cuidado pertinente de lo que es privado, de lo que es íntimo. Esa simple exposición nos genera ya problemas en la forma en que podemos estar interactuando con otras personas. Y ahí es donde tenemos que poner alerta a qué estamos permitiendo a nuestros niños en cuanto a valores, en cuanto a la jerarquía que ellos están teniendo. Aquí la hipersexualización tiene que quedar muy en claro que es la exageración de los atributos sexuales por encima de las cualidades o de los atributos que pueda tener un niño, una niña, un adolescente. Y si tiene que haber una balanza. Si uno de los dos se inclina más hacia un tema nada más y descarta lo demás, entonces algo no está bien, no hay un equilibrio a nivel emocional y tampoco hay un equilibrio a nivel mental. Por lo tanto, ya estaríamos hablando como de un problema o un foco de atención. Ahora, no es un secreto que estamos viviendo ahorita en una generación que está súper expuesta a todo esto, la música, las películas, las caricaturas, ya no sabes cuáles son para niños y cuáles no son para niños, los juguetes, ¿cómo los podemos proteger? No los podemos tener en una burbuja, pero ¿qué límites podemos y qué no nos compete? De acuerdo a la edad, es la información que tú vas a ir dando. Creo que es importante como papás favorecer la autoestima, el amor propio, el autocuidado, explicarle qué sí puede y qué no puede hacer, que aunque le encante esas caricaturas, a lo mejor los temas que tocan dentro de la caricatura no son pertinentes para su edad, que aunque le guste mucho a lo mejor cierta revista, cierto programa o cierta serie, tenemos que favorecer la comunicación y el explicarle el por qué. De alguna manera es importante el no verlo, pues, ¿no? El desarrollo de un sentido crítico en el niño va a favorecer el que más adelante tome decisiones asertivas. El que el niño empiece a tener, el que nosotros nos comuniquemos y le expliquemos el por qué, pues para eso es importante que primeramente lo tengamos nosotros claro, va a favorecer bastante el que el niño en su momento sepa decir que no, porque nosotros le explicamos el por qué no. Desarrolla un sentido crítico y una respuesta asertiva hacia no podemos tenerlos en una burbuja, no podemos quitarlos de lo que es una realidad, pero sí podemos enseñarle el por qué no es conveniente para su edad y por qué en algún momento tal vez se le va a permitir tomar la decisión de si quiere o no quiere conocer ciertos temas, pues, ¿no? Oye, Karina, y sí suena súper bien, pero ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, ahorita el festival de la escuela, los niños están bailando reggaetón. Obviamente no escogieron la canción, obviamente es algo que les pusieron. Y no estoy hablando de todas las escuelas, pero es súper común. O sea, si tú te metes a YouTube y buscas festival de fin de año de la escuela, están bailando reggaetón. O sea, las letras de las canciones de repente que están cantando, como, ¿sabrán qué están cantando los niños? O sea, ¿tendrán idea de lo que están cantando? O como mamá nos hemos puesto a escuchar lo que están cantando. Yo creo que podemos escuchar, pero también al mismo tiempo no poner atención. Me estoy dando cuenta que si veo hacia Zoom, bajo mirada y si no, ¿verdad? Como que me veo que sí. Yo también estoy como rara. Permítame que voy a mover un poquito aquí.
para ver si tenemos mejor. Ahora sí que puedo ver a un solo lugar. Okay. Yo creo que no es, no podemos quitarlo, pero sí podemos enseñarles a discriminar. Y el primer filtro es el papá. O sea, el papá es el que escucha la canción y es el que sabe de qué habla la canción. Los mismos maestros son los que están escogiendo a lo mejor la temática, pues, ¿no? Pero sí es como muy importante que desde nosotros mismos, desde nuestros valores y atributos, desde lo que queremos inculcar o educar a los niños, prestemos atención hacia las letras que estamos escogiendo poner, ¿no? Los mismos reality shows, donde escogen artistas, por ejemplo, que no son nada infantiles, pero los escogen porque a lo mejor son el atractivo para el adulto. Y si son el atractivo para el adulto... Nombres, Karina, di los nombres. No sé, un Maluma, por ejemplo. Entonces, donde realmente no están, pues, ¿qué tiene él haciendo? Criticando a niños o juzgando a niños, ¿no? Entonces, digo, nada más es como que escucha sus letras como para saber lo que pasa por su mente. ¿Cómo lo pones para juzgar a niños? Exactamente. ¿Dónde lo pones como un juez que pueda establecer un juicio sobre un niño cuando todas las letras de sus canciones pues son antivalores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ni siquiera son para adultos, porque, o sea, ni siquiera diríamos, sus letras son apropiadas para adultos. Sus letras no son apropiadas, punto. Y, ojo, nos puede gustar la música, nos puede gustar el reggaetón, nos puede gustar, pero tenemos que tener cuidado hay letras que no son tan feas o tan denigrantes. Aquí la cosa es que hay discriminación, hay denigración, hay subestimación a los valores que como mujeres o como hombres tenemos y nosotros lo estamos permitiendo. Y entre más escuchemos, las cosas te las vas creyendo. O sea, un niño se cree inteligente porque le repetimos que es inteligente, es muy inteligente y da su máximo esfuerzo. Lo mismo si está escuchando una canción donde están todo el tiempo diciendo que no vale nada, que felices los cuatro, y bailando con ciertos movimientos seductores que para el niño puede ser un juego, puede ser un reto llevarlo a cabo, pero nosotros como adultos lo interpretamos como seducción. Yo me pregunto mucho qué sienten de verdad los adultos que ven tan erotizados a un niño, qué sienten a nivel personal y qué piensan cuando están viendo de forma tan sexy a un niño o una niña tan erotizado, con movimientos tan seductores, pues, ¿no? O con pláticas que no competen a su edad. Oye, Karina, pero es que ese es un tema como súper delicado porque estás viendo a un niño bailando, o sea, o una niña bailando el famoso perreo, o no sé, parece erotizado, o al menos parece, probablemente no está, pero al menos parece. ¿Qué pasa con el adulto que lo está viendo? O sea, suena grotesco, pero sabemos que existe, que hay adultos que se erotizan al ver a un niño caminar. O sea, ahora imagínate a una niña o a un niño bailar de esta manera. Exactamente. O sea, ese es como el niño a lo mejor al principio lo hace inocentemente, insisto, es a lo mejor, hablando del baile solamente, ¿no? Y hablando de medios de comunicación que nos bombardean con ese material o hablando de otro tipo de situaciones, nosotros tenemos el contexto y sabemos a qué se refiere claramente. Un niño a lo mejor al inicio no lo sabe, lo desconoce y lo hace inocentemente, dependiendo de la edad, pero nosotros no. Entonces aquí el punto de mira es nosotros como adultos, ¿por qué lo estamos permitiendo y por qué no estamos estableciendo un lineamiento más claro en lo que vienen siendo los valores que queremos que nuestros hijos tengan o nuestros niños y con mayores atributos hacia cualidades y no necesariamente hacia situaciones que no competen a su edad, ¿no? Porque de esa manera podemos empezar a normalizar o ver como normal algo que no lo es. O sea, una niña de 3, 4, 5, un niño de 7 años que comience a bailar desde pequeño con ese tipo de
bailes que son seductores, que no solamente son seducción para un adulto, también pueden serlo para un propio adolescente, ¿no? De alguna manera ya lo ve como normal. Entonces llega a su vida adulta considerando que eso es de lo más normal. Pues ahí podemos generar... Y eso es un tema, o sea, como delicado y es un, a lo mejor roñoso, no, porque no necesariamente que llegue a la vida adulta, que seguramente si lo va viendo normal toda la vida va a llegar a la vida adulta, pero como decía, es un adolescente, o sea, ¿qué tal el primito de 15 años que está viendo a la primita de 6 bailar de esta manera? ¿Me explico? Y no nada más que lo estamos permitiendo, sino que hay papás aplaudiendo, o sea, porque no te estoy hablando de, o sea, si buscamos en internet hay miles de videos que digo, no es el punto, no los vamos a buscar, pero hay miles de videos donde están estos niños bailando de esta manera, y digo, ya a lo mejor ya nos enfocamos mucho en el baile, pero de otras cosas, pero son los adultos quienes están tomando estos videos. Y son los adultos quienes están festejando. Entonces, no es nada más el adulto permitiendo esto, sino también promoviendo esto. Exactamente. O sea, porque a final de cuentas, si hablamos de un juguete, por ejemplo, ¿quién lo compró? ¿Quién le permitió jugarlo? ¿Quién leyó las características del juguete, no? Si hablamos de una serie, pues ¿quiénes están en casa cuando están viendo la serie, por ejemplo? Si hablamos de una vestimenta, ¿quiénes en realidad están permitiendo la vestimenta o quiénes en realidad están permitiendo el que salgan así, ¿no? Insisto, dependiendo de la etapa, pues, ¿no? Digo, claro, a lo mejor tú no le vas a decir a tu hija de 16, 17 años, no le vas a escoger la ropa de todos los días, pero no amaneció un día queriéndose vestir así. O sea, esto viene desde antes. Entonces, a tu hija de 5 o 6 años le puedes dar a elegir, ¿te quieres poner esto o te quieres poner esto? Pero la ropa la compras tú. Sí. Pensemos tan siquiera, queremos conocer cómo se siente alguien, nos metemos a los estados del chat o nos metemos al Facebook, antes era el chismógrafo, ahorita ya es en redes sociales, nos metemos a eso, ¿no? A verlo. Y ahí en las propias fotos tú te puedes dar cuenta de cómo de cómo está la persona, pues, en ese momento, ¿no? Sintiéndose, o en los comentarios que hace. Si yo me pongo a pensar, bueno, lo primero que yo veo en una imagen de una persona demasiado seductora, pues a lo mejor no voy a pensar en las cualidades propias o características propias de la persona, voy a pensar más bien en lo que estoy observando en ese momento, ¿no? Entonces nosotros somos los que tenemos que estar favoreciendo ese tipo de situaciones. Me dicen que me escucho bajito. ¿Sabes qué? Yo me voy a acercar un poquito más. Perdón, ya no sé para dónde moverme. Okay. Pero sí, hay varias personas que mencionan que me escucho muy bajito. ¿Ahí me escucho mejor? Sí, mucho mejor. Ok. Les repito todo, ¿no? ¿Verdad? Volvemos a empezar. Entonces, volvemos a empezar. Es como hacer un ejercicio simplemente, ¿no? Con lo que tenemos y con lo que estamos permitiendo, solamente. Creo que ya me escucho mejor, ¿verdad? Sí, ya te escuchas. Ya quedé fuera de aquí. Ya. Okay. Ya me acerqué más, espero que ya. Ya, te escuchas mejor. Ahí como les decíamos, no se fijen a qué cámara veíamos. No se fijen a qué cámara. Disculpen, ahora sí que... Sí. No sé cómo nos estamos escuchando en Facebook. Si alguien de los que está en vivo en Facebook me puede poner un comentario, porfa. Porque nos dicen en Insta que el sonido no es el mejor. Pero bueno. Entonces, volviendo al tema, Karina, ¿cuánto está? Una de las preguntas muy frecuentes, cada que voy a hacer un en vivo, unos días antes, yo pido como que me vayan mandando si tienen preguntas, si tienen comentarios. Una pregunta muy repetida era, ¿cómo protejo a mi hijo o a mi hija
sin tenerlo en una burbuja, uno, y también sin controlar todo lo que hace y todo lo que todo lo que escucha, todo lo que lee, todo lo que, o sea, cómo lo voy protegiendo. Y esto, como tú en consulta, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que los niños piden? ¿Qué necesitan realmente de nosotros para ser guiados en este tema? Necesitan bases firmes en cuanto a lo que son, lo que valen y cuáles son como sus características y cualidades. Necesitan valores familiares, necesitan un acompañamiento para que aprendan como a discriminar qué es lo adecuado para su edad. Necesita y la importancia del Sabes que estoy teniendo un de poquito cuidado de su cuerpo, familias y educación. Con mi internet, parece. Ahora me dice que tengo problemas de conexión. Sí. ¿Eres tú o soy yo? No sé. Ya te escucho. Ya no. Lo siento, estas cosas pasan cuando estamos en vivo. Déjenme ver. Sí, estoy bien conectada. Listo. Te perdí, Karina. Te perdí en Insta. Entonces, si todos me siguen escuchando, Jenny, si me puedes mandar otra vez la invitación. Ok, perdimos por un segundo en Insta a Karina. La voy a volver a invitar porque es importante que sigamos con esto. Ya estoy casi. Bueno, yo seguí hablando. ¿Hasta dónde? ¿Me escuché? Nos estabas diciendo qué es lo que un niño necesita. Necesita valores, necesita comunicación, necesita que lo vayamos guiando. Necesita aprender a cuidar saber su valor y saber qué cuidarse. Sí, verse a sí mismo como alguien con valores fuertes, con gustos e intereses que puede defender y sobre todo como con un valor personal tan fuerte que no necesita ridiculizarse o sexualizarse para entonces ser destacado o ser visto por los demás. Porque aquí la cosa es que muchos niños crecen creyendo que si no son así, no van a ser vistos, no van a ser contratados, no van a ser valorados dentro de la secundaria a la cual pertenezcan y tratan de imitar otros patrones para tratar de ser aceptados. Y de alguna manera, pues esto se repite, esto no es nuevo, esto ha sido siempre, pero ahorita estamos a lo mejor ante una cultura más liberal y esto ha generado obviamente mayor distorsión de lo que viene siendo nuestra mente. Fíjate, Karina, que ahorita creo que hay una palabra como muy de moda que es empoderada, ¿no? Y hay una mala percepción de esta palabra como que empoderada o empoderado es aquel que hace lo que quiere, se atreve a todo, etcétera. Pero escuchándote, pienso que esa es la definición de empoderar a un hijo. El decirle que tiene poder de discernir, de decir no, de decir permíteme eso no me gusta o no quiero entrar en esto o no tengo por qué hacerlo para poder encantrar. Eso es tener a uno de tus hijos empoderado, ¿no? Sí, es de verdad darle un sentido de identidad firme, una fortaleza en carácter. Lo que está en juego es su personalidad y la toma de decisiones que más adelante va a ser, las elecciones que va a hacer. Y vuelvo a lo mismo, el concepto que tenga de sí mismo o la autoestima. Pues. Entonces, sí es importante el prestar atención ante lo que nosotros estamos permitiendo ahorita. Una persona mencionaba el establecer límites a tiempo va a prevenir
muchas de las conductas que ahorita estamos platicando. Oye, Karina, y por ejemplo, cuando una niña todo el tiempo se le está diciendo, pero mira qué bonita estás, qué linda estás, qué bella estás, y mira, ponte así, y así te ves, o decirle a una niña pequeña, oye, qué sexy te ves. O sea, como, no, la niña se ve bonita, no se ve sexy, no debería verse sexy. Pero cuando a una niña se le está diciendo todo esto y recibe toda esta afirmación solamente sobre su físico, en casa, todos los años, o sea, llega la adolescencia, ¿dónde va a buscar esa afirmación? Porque la adolescencia es un proceso en el que naturalmente empiezan a separarse de los papás y ya no buscan la afirmación y ya no buscan el halago tanto de los papás, ya lo empiezan a buscar de los pares. Entonces, ¿qué van a hacer para conseguir esta afirmación? ¿O dónde la van a buscar? Creo que volvimos a perder a Karina. Aguántenos tantito, ahorita lo volvemos a meter. No escucho a Jenny. Jenny, si me escuchas por Face. No, yo sí estoy conectada. Ya estás. Ya estás. En Zoom estás. No. Creo que es tu internet. Ok, vuelve a entrar. Ya estás otra vez. ¿Ven que no es grabado? Cosas así suceden. Ya. Está bien, no pasa nada. Sí. Listo. Ya estoy en los dos. Bueno, ya me veo en los dos. No sé si escuchaste mi pregunta. No, Karina, no. Te decía que qué pasa cuando una niña está escuchando en su casa todo el tiempo, qué bonita estás, incluso hasta qué sexy te ves. Pero mira qué bonita, mira, ponte tantito aquí, ponte tantito allá, para seguir recibiendo esta afirmación de mira qué linda, mira qué bonita. Cuando esta niña llega a la adolescencia y ya no busca la afirmación de los padres, sino busca la afirmación de sus pares, ¿dónde y cómo la va a buscar? Sí, ¿saben qué? Y ya volvimos a perder a Karina. No sé qué pasa. Creo que Fíjate que el concepto de ese infante, niña o niño, que ha crecido creyendo que solamente su belleza es lo que le va a dar un valor, va a estar basado específicamente en una estructura física muy débil, porque de la moda lo que te acomoda, ¿no? Entonces, muchas veces el resaltar solamente aspectos físicos, el si eres sexy, si eres bonita, qué bonita pose haces, por ejemplo, mira cómo sabe modelar, por ejemplo, ¿no? Muchas veces eso llegamos nosotros mismos a favorecer. Ese tipo de situaciones solo hacen que los niños se perciban a sí mismos como que solamente lo que importa viene siendo lo físico, dejando de un lado la parte intelectual, dejando de un lado lo cognitivo, dejando de un lado la parte emocional, el si saben o no manejar sus emociones, autorregularlas, controlarse, también aspectos relacionados mucho con la parte mental, pues no que tanto el niño ha establecido un pensamiento más crítico, un razonamiento. El que la balanza se incline a un solo factor, que viene siendo el aspecto físico, cuando nosotros como seres humanos somos mente, cuerpo y alma, estamos hablando que hay un desequilibrio, por ende va a haber un estado emocional inestable. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero decir a mi hija, oye, qué bonita estás, qué bonita te ves, todo esto, ¿cómo mido? ¿Qué vocabulario tú aconsejarías? Esto sí úsalo, esto no lo usas. Voy a bajar un poquito mi volumen, porque creo que estoy escuchándome mucho. Listo. ¿Está bien? ¿Ya?
Yo creo que darle el mismo poder a lo físico como a lo emocional va a ser algo que dé un equilibrio, así como la parte mental. Si favoreciéramos la lectura, al igual que le dijéramos y le reforzamos qué padrísimo que te encanta leer, al mismo tiempo que le digamos qué hermosísima estás, yo creo que no habría algún como tal desequilibrio. Se requieren demasiados factores para que una personita pequeña se desorganice a nivel mental y para generar el famoso trauma, ¿no? Del que hablamos muchos psicólogos y que nos hacen mucha carrilla al respecto. Pero en realidad son muchos factores, estamos hechos para sobrevivir, estamos hechos para la resiliencia, entonces se requieren demasiados factores para desorganizarnos. El solamente enfocar nuestro punto de atención en un atributo físico nos va a generar un desequilibrio en todos los aspectos, tanto emocionales como mentales e intelectuales que necesitamos nosotros favorecer en cada uno de los niños. Y todo es importante, o sea, tanto el autocuidado personal es importante como la parte de desarrollar un pensamiento más crítico, como el manejo adecuado de sus emociones. Solamente es un equilibrio, o sea, no quisiera como que nos fuéramos al extremo de nunca permitirle a los niños algo o irnos a un extremo donde ya prohibamos el que los niños exploren o descubran o disfruten las etapas de su desarrollo. No se trata de eso, se trata de un equilibrio y un equilibrio implica todas las áreas del desarrollo del niño, tanto emocionales como mentales como aspectos físicos. Ahora, ¿qué piensas? Por ejemplo, una pregunta que también fue muy repetida es, como estoy consciente de que esto está pasando, pero la presión social, o sea, hay mucha presión social. Aunque yo cuide a mi hijo en la escuela, en la calle, con los amigos, todo, lo está escuchando por todos lados. Hablar con ellos, comunicar y escucharlos va a ser algo súper importante. Comunicarnos con ellos, o sea, tal cual decirle, ¿tú qué piensas al respecto? O sea, ¿te has puesto a escuchar el discurso, el diálogo, lo que esa persona está cantando? ¿Te has puesto a escuchar las letras, por ejemplo? ¿Te has puesto a escuchar los diálogos de la serie que tú estás viendo? Aunque estén pequeños y su pensamiento sea muy concreto, con palabras sencillas nos pueden entender correctamente, nos pueden entender perfectamente lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pues lo primero es, de verdad, sentarnos con ellos, escucharlos, saber qué piensan al respecto, si es necesario poder tal cual desglosar la información, o sea, tal cual profundizar el por qué nosotros no estamos de acuerdo con ese aspecto. Hay momentos donde vamos a tener que ser muy firmes y prohibir, aún a pesar de la presión social, presión cultural, presión moral, vamos a tener que prohibir porque no tienen edad para todavía. Pero ¿sabes qué, Karina? En ese tema yo pienso, o sea, escucho hablar a muchas mamás que como que tenemos miedo de ser mamás, ¿no? O sea, tenemos miedo de ser, aquí soy la mamá, o sea, no soy. De repente escuchas a la mamá junto con el hijo o la hija cantar estas canciones y como ni siquiera se han escuchado, como dices, a lo mejor las han escuchado pero no le han puesto atención. O a lo mejor hay muchos casos en los que ni siquiera se han sentado a ver qué está viendo su hijo. O sea, te has sentado a ver las series que está viendo con él, ve un capítulo, en un capítulo te vas a dar cuenta. Pero el prohibir es como que, híjole, un tema al que le tenemos miedo a veces. Y tenemos miedo porque la reacción, creo que muchas veces el miedo puede ser porque la reacción siempre va a ser de ¿por qué? Y muchas veces no tenemos la respuesta de ese por qué. Cuando no tenemos una respuesta ante el por qué, si hay un para qué te sirve, cuál es la finalidad, para que aprendas, o sea, si hay una explicación. Si nosotros de verdad establecemos una paternidad intencional hacia una educación positiva, no vamos a tenerle miedo a nuestro hijo, porque el temor hacia nuestro hijo, hacia el cuestionamiento, hacia el juicio que van a establecer hacia nosotros como padres, es lo que muchas veces nos hace que no queramos ponerles límites claros, que no queramos contradecirlos y que tengamos miedo a ser autoritarios.
No se Claro, trata de... pero entonces caemos en el extremo de ser permisivos. Exacto. Cualquier extremo, tanto ser demasiado permisivo, demasiado flexible, como ser demasiado, yo le digo hitleriano, demasiado autoritario, lo único que estamos haciendo es personalidades débiles, personalidades frágiles y no estamos favoreciendo un pensamiento crítico más reflexivo en cada uno de los niños, que insisto, más lo que ahorita nosotros sembremos va a generar cosecha más adelante. El que nosotros ahorita le apostemos a la salud emocional, al que el niño razone el motivo por el cual en este momento te estoy diciendo que no, va a favorecer que más adelante sus elecciones sean más positivas. Oye, una pregunta que me llegó también, te la voy a leer, aquí tengo las preguntas. Gracias. Dice, mi hija de 10 años constantemente dice que le urge tener novio, que todas sus amigas ya tienen, y yo me limito a decirle que está muy chiquita, pero sé que no la convenzo. Como psicóloga, ¿qué me aconsejas responderle para que sea realmente efectivo? Creo que es importante que hables qué busca ella con un noviazgo. Si solamente es porque las amigas, vuelvo al contexto cultural o moral o social, que es lo que la llevan a tener un noviazgo, si pudieras tú tal cual decirle ¿qué harías teniendo un novio? ¿Qué es para ti un novio? ¿O por qué te urge? Novio, ¿no? O sea, como que ¿qué te imaginas que puede llegar a ser, no? Tengo niños de primaria que dicen que tienen noviecitos y pues el noviecito nunca se ve, nada más es porque alguna vez se dieron algún regalito, pues, ¿no? Primero es aclarar el contexto y qué es para ese niño o para ese adolescente el significado que le está dando ese término como noviazgo, qué compromiso interno está queriendo establecer, ya en la adolescencia bastante limitante, pero ¿qué busca con eso, no? Si solamente es, a lo mejor ni le gusta a nadie, o a lo mejor ni siquiera hay un prospecto en ese momento, ¿no? Simplemente saber si le vas a permitir o no le vas a permitir. Sí creo que es como muy importante el tomarnos el tiempo de escucharlos, de expresar nuestra opinión y dejar con claridad el en este momento entiendo que puede ser tu necesidad, entiendo que quieras estar igual que tus compañeritas porque tal vez todas tienen novio y esto ha hecho que tú te sientas sola en el recreo, pero no es el momento, porque ahorita toca conocer diferentes cosas, toca sacar un 10, toca conseguir un objetivo, toca otras metas que como que en casa... de otras maneras. Sí, o sea, sí, a lo mejor ni siquiera tiene idea de lo que es un novio, le puedes decir, mira, te voy a decir que es un novio, y a lo mejor ahí acaba el... Sí. Primero me acuerdo de una anécdota, mi hija en kinder me dijo, oye mami, me dijo fulanito que si somos novios, que si podíamos ser novios. Le dijiste, y le dije, ¿qué le dijiste? Pues que lo iba a pensar porque te iba a decir a ti. Entonces, ¿y qué le quiere? ¿Y qué piensas tú? Yo nada más le contesté, ¿qué piensas tú? ¿Qué le quieres contestar? Le quiero contestar que si cuando seamos grandes, él no tiene novia y yo no tengo novio, entonces vamos a ya, muy bien, eso. Al día siguiente le dije, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Y pues le dije y me dijo, pues entonces ahora soy yo. Ay, no quieres. Ahora soy yo el que lo quiero pensar. Nunca se volvió a tocar el tema. O sea, pues esta niña sí tiene inteligencia emocional para tomar decisiones, ¿no? Lo pensó mejor. Sí, exacto. O sea, como, oye, me está faltando información aquí. Entonces, lo único que quería era información. Ni siquiera me estaba pidiendo permiso. Nada más quería información, como de que, oye, ¿cómo ves? ¿Qué le digo? Sí, como que, ¿qué puedo hacer en este momento, no? Y muchas veces así pasa. Por eso es importante el poder, el dedicar el tiempo para escuchar, para educar, informar, o sea, no solamente para enseñar, sino simplemente para educar, para que ellos puedan posteriormente, de verdad, pensársela 2 veces. Qué bueno que te preguntó, pues, ¿no? Pero también en otro momento, o sea, poder decir, esto no me checa, no es lo que yo quiero para mí, ¿no? Karina, ¿crees que las niñas son más susceptibles a la hipersexualización que los niños? Si tú me hubieras preguntado hace unos años, te hubiera dicho sí.
porque muchas veces se tiende a minimizar el rol que la mujer puede tener comparada con un hombre. Y eso ha sido siempre situación de género, situación como cultural. Si me hubieras preguntado hace unos años, te hubiera dicho sí. Ahorita, en la actualidad, ambos pueden estar en un riesgo igual. Y mucho es propiciado por una sociedad donde no, hemos querido estar como a la par de roles, de funciones, etc. Pero sí es como muy importante el que sepamos que a las niñas les imponemos más cosas explícitas a nivel sexual que a los niños, ¿ok? A las niñas es como más fácil erotizarlas, a las niñas es más fácil vestirlas a lo mejor, a un niño no. O sea, si un niño trae un microshort, no pasa nada, ¿sí? Si un niño anda sin camiseta, no pasa nada. Si tu pregunta es quiénes están más expuestos, actualmente pueden ser ambos, tanto niños, hombres como mujeres. A quienes exhibimos más es a las niñas, pero también a los niños varones estamos creando una cultura donde también los atributos físicos tienen demasiada relevancia por encima del poder de adquisición y de pensamiento que puede tener un varón, pues, ¿no? Entonces ahorita son susceptibles los dos. Son más explícitos, somos más explícitos en situaciones de mujeres, pues, insisto, una simple comparación de un short, ¿no? Ponle un short corto a uno y ponle un short corto a otro, claro. O quítale la camiseta. O sea, ya desde ahí es diferente el contexto que podemos darle nosotros mismos, pues, ¿no? Oye, digo, y sé que, por ejemplo, me encantaría tener este tema para otro live, que serían las redes sociales, el uso de la tecnología y todo esto, pero esa desesperación de obtener los likes, o sea, de que más niños me digan o más seguidores tener y el precio que están dispuestos a pagar o dispuestos a pagar es preocupante. Entonces, ¿cuánto podemos controlar o cuánto podemos supervisar en las redes sociales? Y ya no te estoy hablando de niños de 5 o 6 años, me refiero más a niñas y niños de 15, 16. ¿Cuánto podemos controlar sin que seamos controladoras? O sea, ¿cuánto podemos supervisar sin llegar a ser controladoras? Si siembras buena semilla, vas a tener buena cosecha. Si empezamos desde ahorita a educar al niño de forma correcta, niño y niña, va a ser más fácil que lleguen a una adolescencia con mayor plenitud y no tanto enfocado en redes sociales o en likes. Pero si el problema ya está, porque tú ya tienes al adolescente en casa, donde está súper mega preocupado por obtener likes, por estar imitando patrones de comportamiento o de vestimenta igual a otros niños o denigrando a lo mejor con los comentarios que hace o con la forma en que se relaciona con los demás, tienes que prestar atención y tal vez pedir ayuda y prestar atención a qué valores está teniendo personales, o sea, cómo está su concepto personal. Tienes que prestar atención a lo mejor hace falta mayor comunicación y mayor relación con mamá o con papá para que se dé cuenta de lo valioso que es y de que es algo que lo que él quiere hacer es algo que no está permitido porque no tiene como el juicio para poder controlar o discriminar qué persona se acerca con buenas intenciones y qué persona no. ¿Qué pasa en la realidad? La realidad de las cosas, Jenny, es que nos esconden. Claro. O sea, prohíben algo y pues entonces van a crear un doble Instagram o un doble Facebook o van a crear en la misma computadora, ¿no? O sea, te metes a una sesión y ellos tienen su contraseña para otra sesión. Y en la otra sesión pues tienen todo lo que tú le prohíbes, pues, ¿no? No, comenta, el precio es altísimo, sí, porque de alguna manera la denigración, la falta de dignidad es un rol que van a ir cargando durante toda su vida si continúan escondiéndose para hacer aquello que está prohibido por nosotros, ¿no? Entonces, si ya tienes ese problema, yo sí te invitaría
como mamá, como papá, como educador, a que te acerques a esa persona que tú estás viendo que su vida está basada en redes sociales y en likes y en etc. Y empieces a ver qué hay dentro de su corazón para ver si realmente necesita apoyo en ese tema, pues, ¿no? De seguridad personal, de autovalía, de autoconocimiento y ver qué tan enredado pueda estar en otras cosas que, pues, que no estás tan atento a. Mira, tenemos una pregunta aquí que dice, ¿qué tipo de lectura me recomiendan para un adolescente que sea, pues, que sea constructiva, pero que sea a la vez llamativo para él? Ahorita hay como varias como biografías que son, que no son tanto de lectura, que son como más fotografías o más dibujos, etc. Puedes ir tú directamente con el adolescente y escoger tal cual un libro que para ambas o para ambos sea interesante. Sí es muy importante que juntos se den cuenta de qué es lo que van a leer. Puedo compartirle, no soy como buena para retener nombres de bibliografías, pero con mucho gusto, terminando, ya tengo de hecho así como la listita, te las puedo pasar, Jenny, y las podemos como compartir. Pero mi invitación inicial sería tal cual, vayan juntos. Bueno, en este caso, si yo fuera con mi hija, iríamos las dos juntas a escoger cuál es el que te interesa y lo leyéramos las dos. O sea, como para poder tener un tema de conversación y poder juntas establecer un criterio acerca de lo que estamos leyendo, pues, ¿no? Porque hay ciertos libros que son para... se me hacen... Ya crecerán mis hijos y veré. Pero a mí no me hace que sean nada de cosas para niños. Entonces, como... claro. Estoy de acuerdo a los valores familiares también, pues, ¿no? ¿Qué les permitimos? Oye, Karina, tengo esta. Sí. Odio la música que escucha mi hija. Siento que degrada el valor de la mujer. Pero mi esposo y ella opina que cada quien tiene sus gustos musicales y que no soy quien para meterme. Perdón. Que cada quien tiene sus gustos musicales. Te escuchaste ahí. Pero mi esposo opina que cada quien tiene sus gustos musicales y ya no te escuché más. Ok, que cada quien tiene... Le voy a volver a bajar. Se oye como... Sus gustos musicales y no soy quien para meterme. Pues nada más eres la mamá. Es una pregunta muy delicada la que me están haciendo, porque me puedo poner en favor de unos y en contra de otros. Y quiero estar como muy clara y definir muy claramente que no es estar en favor y en contra de ninguno, tratando de ser lo más neutral. Si el contenido de lo que estás escuchando es denigrante, no es digno, está favoreciendo la violencia familiar, de género, está siendo humillante, pues no debería ser un contenido que nosotros estemos permitiendo, porque de lo que estás escuchando es de lo que estás alimentando tú, la creencia que tienes acerca de ti mismo, pues, ¿no? Oye, Karina, hace años, hace como 3, 4 años, yo dije, en mi casa pueden escuchar la música que quieran, el género que quieran. Solo tengo estas reglas, que no hablen de sexo explícito, de infidelidades, porque ahora todas las canciones hablan de infidelidad, de balaceras y matanzas, y ya, y de drogas. Entonces mis hijas así como, no hombre, pues ¿qué quieres que escuchemos? No voy a escuchar la música nada de iglesia. Ajá, que no hay más. No voy a escuchar nada. No, sí, yo creo que sí limitas mucho el contexto, de dónde pueden elegir, mira, ni la palabra me salía. El contexto de dónde pueden elegir, porque la realidad es que pues casi toda la mayor parte de las canciones o de las series tienen esos contenidos que tú estás diciendo que no. Pero está siendo muy clara, Jenny, y esa es la parte buena al establecer límites, que está siendo clara en
¿Qué no les permites buscar? ¿En qué cosas de alguna manera no son sanas para ellas y están siendo como prohibidas dentro de tu contexto? Y tienen la libertad para escoger todo lo demás. Ellas escogen si ven Baby Shark y escuchan y cantan todo el día, o si cantan alabanzas, pero está siendo clara. Aquí la cosa es que no le estás teniendo temor a establecer tu rol como mamá, que eres firme en tus convicciones, y no le estás teniendo temor a un niño, una niña o un adolescente, porque ya están más grandes, que tienes la obligación de educar y de construir una personalidad firme, con creencias y valores firmes. Entonces, en la medida que nosotros establecemos claramente el qué sí y el qué no pueden hacer, somos firmes al decir, no te estoy preguntando, es una indicación, es una imposición, hazle como quieras, hay más, ¿no? ¿Sabes qué? Que hay, para muchas mamás, hay esta falsa, y papás, hay esta falsa creencia de decir como, es que yo me hago amigo o amiga de mis hijos. Yo a mis hijos les tengo bien claro, no tengo ningún interés en ser tu amiga. La verdad no tengo interés en ser tu amiga. Amigos tienes muchos. Tengo interés en ser tu mamá y es lo que me toca. A mí me toca formarte. Y a tus amigos, ser tus amigos. Cuando, ahora que tengo una hija adulta, casada, viviendo fuera de casa, otro hijo adulto, graduado de la universidad, viviendo fuera de casa, ahora creo que podemos ser amigos, pero antes no. Claro. Sí, porque a lo mejor ahorita puedes, y aún así hay un valor no quiero ventanear a mi mamá, ¿no? Pero decía, aún casada, si necesitas con la chancla, va a estar la chancla ahí. O sea, sí, o sea, si es necesario, pues van a ejercer como la labor, o vamos a ejercer, ¿no? Ya hablé como hija, pero también como mamá vamos a ejercer la labor educativa que nos corresponde. Pero sí es como muy importante establecernos en qué posición te quieres estar con esa personita que está al lado tuyo, ¿no? Sino como una figura de autoridad, como una figura que acompaña, como una figura que apoya o como una figura como un igual. Porque cuando ellos nos piden ser sus amigos es porque nos quieren ver como iguales, pues, ¿no? Nos quieren también hablarnos como ellos, quieren opinar como opinan ellos, y la realidad de las cosas es que no es nuestra función como papás. Sí es nuestra función escucharlos, sí es nuestra función apoyarlos, pero también educarlos. Y claro, no es... ¿Qué es lo que te voy a comentar? La autoridad no está peleada con el amor, o sea, para nada. Y el amor no está peleado con los límites. Poner límites claros es un acto de amor. Entonces, y de repente quieren usarlo como un poquito, a lo mejor manipular esa situación de, oye, si me pones límites ya no somos amigos, está bien. O sea, puedo vivir con eso. Una frase que ya no tengo que usar mucho, pero la usé muchas veces. Es como, puedo vivir con la idea de que me odies por un día. Está bien, no pasa nada. Yo te sigo amando, mi amor por ti no está condicionado a que tú me regreses el amor cada minuto de tu vida, pero sé que si me amas, estás enojado o estás enojada, pero puedo vivir con eso. Puedes odiarme por un día, tienes todo el permiso. Y ya como que no te odio. No me odias. Como nos pasa a nosotros. O sea, como nos pasa a nosotros, como nos pasa también a nosotros. O sea, muchas veces no es el más simpático para ti, ¿no? Y más si te está haciendo ver las de Caín, dicen por ahí, ¿no? O sea, si te está haciendo quedar mal en ese momento o no está guardando silencio y quieres que guarde silencio. Eso es permitir que el niño sienta, permitir que conozca sus emociones y que exprese, al igual como tú lo expresas. Karina, se nos va a cortar en Insta, pero inmediatamente lo voy a volver a agregar para a lo mejor 15 minutos más para resumir. ¿Sale? Inmediatamente y te unes otra vez. En Facebook no se nos corta, no pasa nada. Pero estamos hablando de hipersexualización infantil. Ok, ahora en un momentito lo vas a reconectar, ¿verdad? Denme chancita los de Facebook, por favor. Como pusimos el mute, el
Zoom. Regresa. No te alcanzo a escuchar, Jenny, nada más veo que están moviendo los... Ok, estamos conectándonos nuevamente en Instagram. Si estás en Facebook, pues no se te cortó, pero en Instagram sí. Entonces estamos esperando que se vuelva a conectar nuestra invitada, que es la psicóloga Karina Villa. Y aquí está. Nuestra invitada, que es la psicóloga Karina Villa. Listo. Estamos esperando que te conectes, Karina. Aquí estoy jugando con el celular, para arriba, para abajo. Pero ya sé. Tenemos que encontrar la manera de poder estar en los dos al mismo tiempo sin tener que voltear las dos cámaras y luchar con los micrófonos. Bueno. ¿En qué nos quedamos, Karina? Pues hablando básicamente de hasta dónde podemos llegar como adultos, hasta dónde tenemos como el niño tiene derecho de expresar también el cómo se siente y qué vamos nosotros a permitir, todo con la finalidad de favorecer la salud emocional, mental y física del niño, evitando desequilibrar la balanza al relacionarnos con ellos y caer en la hipersexualización que no corresponde a su edad, pues, ¿no? Considerando que eso no solamente es en el cómo actúan o cómo se visten, sino que eligen jugar o ver o escuchar. Otra pregunta era, ¿qué le digo a mi hijo que siempre dice que él quiere muchas novias, que va a tener muchas novias? Otras personas siempre se los festejan. No dice quiénes son las otras personas, me imagino que otras personas en la familia, ¿no? Ajá. Tampoco dice la edad del niño. Ajá. Me imagino que hubiera sido muy, sí, hubiera sido como muy interesante. Vuelvo a lo que comenté hace ratito, el para qué quiere tener muchas novias y qué haría con esas novias. ¿Qué simbolización le está dando al niño mental a la connotación de tener muchas novias? Pero también, ¿qué tanto nosotros hemos favorecido, somos ejemplo de los niños y los niños tienden a imitar lo que ven? Entonces, ¿qué tanto lo que él está comentando es imitación de su propio contexto familiar o social cercano, ¿no? Ahí es como... interesante. Échale la bolita. Sí. Oye, Karina, ¿qué tanto es que, por ejemplo, una niña o un niño expuesto en redes sociales, obviamente por sus padres, estoy hablando de niños pequeños, resaltando sus atributos físicos, ¿qué tanto es el niño pidiéndolo? ¿Qué tanto es mamá o papá queriendo esa afirmación y queriendo, no sé si me explico con esta pregunta? Son los dos, o sea, son ambos aspectos. Hablando específicamente del ambiente familiar, en primera instancia nosotros somos responsables de lo que estamos permitiendo que el niño vea, escuche, actúe. Una vez que lo permitimos y al niño le gustó, el niño va a seguir insistiendo para llevar a cabo eso que le gustó. Es como, de alguna manera, favorecer aspectos que nosotros mismos hemos permitido dentro del contexto familiar, sin dejar claro el dónde sí puede o dónde no puede, pues, hacerlo. Por ejemplo, un niño que se viste con ropa de adulto, bueno, pues dentro de casa puedes ponerte tus tacones y no pasa nada, pues, ¿no? Pero no puedes salir con los tacones. Entonces es responsabilidad de ambos, tanto de nosotros como decir que sí van a permitir, que vamos a permitir y que no vamos a permitir, como de la otra personita que ya le gustó y que está queriendo tener solamente un juego relacionado con ese tema o ver solamente programas relacionados con ese tema. Nosotros acercarnos, comunicarnos con ellos y ver qué es lo que está sintiendo su cuerpecito, qué es lo que está pensando su mente y qué le dice su corazón cuando está escuchando ese tipo, por ejemplo, de letras, ¿no? O viendo ese tipo como de programas. ¿Qué se está cuestionando en ese momento el niño? No, entonces, y ¿sabes qué? Digo, muy interesante esto, pero me refiero más a cuando exponen al niño, no a que escuche y que vea, sino al niño.
fotografías, estar poniendo todo el tiempo de la niña posando, del niño, sí, el niño siendo expuesto ante, o sea, ¿quién va a ver eso? Cuando se suben a las redes sociales, y estoy hablando de niños que no están subiendo ellos mismos las fotos, alguien lo está haciendo por ellos, en el perfil de mamá, papá, la tía, no sé, X, pero vamos a suponer mamá, papá, esto está satisfaciendo una necesidad del niño o está satisfaciendo una necesidad de los papás. Satisface necesidades de ambos, porque cuando tú estás viendo, hablando de fotografías, que la niña está posando de cierta manera y no le estás diciendo, oye, no, o sea, al contrario, la estás presumiendo. O sea, al contrario, la subiste y se te hace gracioso que esté como en esa postura tan voluptuosa o tan curvilínea, o un niño que está como en una postura no adecuada, de alguna manera, ¿qué te hace sentir a ti? ¿O qué te deja de hacer sentir o de preocupar? Que tú mismo lo estás presumiendo o lo estás minimizando al grado que consideras que es como gracioso, chistoso el estarlo favoreciendo. Ojo con eso, porque es ¿qué me hace sentir a mí y por qué razón la niña está queriendo hacerlo? A lo mejor es imitación, a lo mejor es que ve que nos agrada. Un niño repite una canción porque oyó que nos agradó la canción. Un niño repite algo chistoso, una broma, porque se dio cuenta que la reacción de nosotros, o sea, tuvo una ganancia secundaria, que es reconocimiento. Entonces, un niño, un adolescente lo va a seguir haciendo porque de esta manera está obteniendo un reconocimiento de parte del adulto que está alrededor de él. Entonces, aquí las vertientes son bilaterales y de verdad es como recíproco el que yo siento algo o dejo de sentir y estoy mal también porque debí de haberme preocupado por ya no me importó. He tenido papás que me dicen es que es nato, yo no le he enseñado y a lo mejor sí, tú ves a los papás y no los ves hipersexualizados tampoco, ¿no? A pesar de ser adultos, ¿no? Pero entonces yo me voy hacia ellos, bueno, pero cuando tú lo viste, lo seguiste permitiendo, pues, ¿no? Al no decir un no, o pues siéntate con tus piernitas cerradas, o cuida tu postura, así. O sea, al no permitir, al no más bien, al permitir ese tipo de posturas y no establecer claro que eso no debe de hacerlo. Pues. Sabes que sé que ya nos pasamos de tiempo, pero tengo dos preguntas que no quisiera dejar de hacer. La primera es ¿qué piensas de esta muñeca que tiene un botón en la vagina? No sé si lo saben, o si todos lo han visto, se hizo viral un video donde está una muñeca de los shorts. En la caja no dice que tenga un botón, más que en el ombligo, pero tiene un botón en el que vendría siendo donde si lo hubieran querido poner en la vagina, ahí sería. Y al tocarla, la muñeca como que hace ruiditos, como que se ríe o hace como... ¿Qué piensas de esta muñeca? Después la compañía salió y dijo que ese botón estaba... La intención de ese botón era que hiciera estos sonidos cuando la muñeca se sentaba y no cuando le tocaban el botón. Pero lo cierto es que la caja no habla de este botón. Nada más. Sí habla de todas las demás funciones que tiene de esta muñeca, menos esta. Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que realmente hay un plan para hipersexualizar a los niños? ¿Un plan mucho más grande de lo que podemos ver? Claro que sí. Mira, si comparo las muñecas con por ejemplo, la Comiditas, que fue más de nuestra época, y ahorita es la Baby Alive, pues la Comidita también tenía a lo mejor un orificio, un botoncito, pero era para que salieran pues lo que entraba, la comidita que entraba, ¿no? Entonces, pero ya si está teniendo un botón en un área que es íntima o privada, tanto para un niño como para una niña, para un hombre como para una mujer, tu intención obviamente no es positiva. Súmale
el que está teniendo sonidos erotizados, no sonidos propios de una comiditas, ¿no? O sea, de una necesidad física, sino sonidos tal cual, pues no adecuados. No, yo creo que quisieron sacársela de la manga al explicar, dar una explicación tan sosa al respecto, y que definitivamente no es un juguete que deba permitírsele ni a niños ni a adolescentes, porque estás favoreciendo etapas de su desarrollo que no son adecuadas. Un juguete es para jugar, es para explorar, es para divertirse, o sea, no, además, o sea, ¿cómo podría ser mal usado este juguete cuando alguien, imagínate a un hombre de 50 años regalándole esta muñeca a una niña y decirle, ven, vamos a jugar? Mira cómo hace esta muñequita cuando le tocas allá. ¿No? O sea, claro que puede ser usado de muy mala manera este juguete, aun si las intenciones de la fábrica fueran súper ingenuas, que tampoco lo creo, pero aún si así fuera. Exactamente, no creo que haya sido como sana intención. Hay juguetes para niños y hay juguetes para adultos, y hay que dejar en el contexto que realmente es y hablar las cosas como son, ¿sí? Cualquier situación nos produce una sensación y tenemos que estar muy alertas a qué sensación nos está produciendo pues ese juguete, en específico el troll, ¿no? Del que estamos hablando, ¿no? Y meternos dentro del contexto. Los trolls traen un contexto medio distorsionado, en sí los trolls, o sea, entonces esa muñeca que sí puede hablar de que trae un botón que hace sonidos en la panza y le picas la panza y hace sonidos, pero la caja nunca dice que trae un botón en otras áreas de su cuerpo que hace diferentes sonidos. Si lo dijera explícitamente, los papás con toda la conciencia diríamos, lo voy a comprar, no importa que haga esos sonidos, pero no lo es así, pues, ¿no? Entonces, pues no permitamos ni, hay que llamarle las cosas como son. Hay que ser mucho más cuidadosos, ¿verdad? Ok, otra pregunta. Dice que si existen estadísticas que muestren que los niños que han sido hipersexualizados de pequeños, al llegar a la adolescencia, llegan a otros problemas. Por ejemplo, embarazo precoz o adicciones a la pornografía, distorsión sexual, etcétera. Muy buena pregunta. No existen estadísticas claras donde solamente el que el niño haya sido hipersexualizado conlleve a otros problemas más adelante a nivel sexual. Se requieren muchos factores. Estamos hechos bien, Diosito nos creó bien. Y se requieren muchos factores externos adicionales, sociales, culturales, morales y familiares para poder desorganizar una mentecita. Un factor aislado no es concluyente de una distorsión sexual más adelante, pues, ¿no? Tampoco quiere decir que ese simple factor de la hipersexualización conlleve más adelante el que el niño busque o se vuelva adicto a información no propia para su edad, de contexto sexual, o se vuelva víctima. Para poder nosotros considerar ya como tal un trastorno a nivel sexual, una adicción en ese tipo de temas, no solamente podemos considerar a la personita de la que estamos hablando, ¿no? La personita hipersexualizada. Tenemos que considerar el contexto social, el contexto familiar, al abusador, a la víctima. Ya estaremos hablando de otro tipo de tema. Pero no hay, estadísticas claras no hay, porque es un factor nada más. Okay. No, y además porque yo creo que esto es algo relativamente nuevo, ¿no? O sea, como cuando yo crecí no había tanto estímulo alrededor. No había, o sea, la música no era tan explícita, la televisión tenía todavía muchísimo tapujo, ni siquiera puedo decir tapujo, sino tenía un filtro. Ahorita ya no lo hay. No, pues tan siquiera las personas en sí, volvemos a los programas de televisión, que dirigen un programa de televisión para niños o para adolescentes, pues son las figuras que el niño quiere imitar y quiere representar, porque se quiere ver igual de
de bellos o de sexys como esas personas, ¿no? Entonces, antes a lo mejor había un chiste más velado, a lo mejor había un chiste más blanco, podríamos decir, un doble sentido más velado, menos expuesto. Ahorita ya no, porque lo estamos viendo como normal, algo que no lo es. Y que no creo que más adelante lo llegue a hacer. O sea, no, de verdad no creo que en unos 20 años más que nuestras hijas estén o nuestros hijos estén hablando por nosotros, de verdad exponer el cuerpo, hacerle un culto al cuerpo como algo que solamente vale por ser sexy, por estar enseñando atributos físicos, vaya a ser algo que vayan a premiar, pues, ¿no? Porque ya estaríamos hablando de generación mundial o familiar. Qué fuerte. Karina, ¿con qué nos puedes dejar consejos prácticos para empezar a ser más conscientes y ser más intencionales en este tema? Favorecer el cuidado personal, favorecer el cuidado del cuerpo del niño, abonarle a su cuenta emocional diciéndole las características o cualidades que pueden tener su personalidad por encima de la parte física. La parte física es importante. Llegar a un extremo es donde no tenemos que nosotros caer, pues, ¿no? Vuelvo a que la balanza se pierda en equilibrio. Todo podemos hacer, pero no todo debemos hacerlo. Yo leí un artículo donde decía el doctor, es que no podemos permitir esto, hablando de la serie Cuties que quitaron de Netflix, ¿no? No podemos permitirlo, que no podemos, de que pueden hacerlo, por algo lo están grabando, pero tenemos que tener una conciencia y un pensamiento crítico más claro para poder nosotros elegir no, para poder establecernos firmemente con nuestros hijos cuando ya se están pasando de la raya, en cuanto a sus gustos, intereses o las preferencias que están teniendo, ¿no? Dejarles de tener miedo a ellos, pero siempre abonar a la cuenta emocional va a ser una garantía de que el niño va a ser más firme en sus convicciones y en sus elecciones. Y sobre todo establecer una comunicación más clara con ellos. Llega un momento donde ya mamás o papás muy autocráticos, muy autoritarios, perdón, llega un momento donde el niño no sabe decidir por sí mismo, ¿no? El niño no sabe de realmente, tienen 13 años hasta que mamá o papá les dicen, entonces hacen las cosas, ¿no? Tenemos que ahorita enseñarles a que piensen por sí mismos para estar tranquilos más adelante. Y además, digo, algo que, como decíamos hace ratito, perderle el miedo a ser papás. O sea, tenemos que ser los papás. Somos el adulto en la ecuación. No podemos esperar que el niño tenga el criterio o que el niño tome las decisiones de qué es sano, qué no es sano. Los tenemos que ir guiando y van a aprender mientras nosotros les vayamos enseñando, no mientras los dejemos con estas decisiones tan importantes a una edad temprana. Exactamente. Sí, bueno, pues muchas gracias, Karina. No sé si puedas como dar tu conclusión del tema, aparte de los consejos, pero ¿qué es lo que sí está pasando? No queremos no queremos satanizar el tema, no queremos tener sensación de que todos están en contra de nuestros hijos, porque hay cosas muy buenas, pero ¿qué sí está pasando en este tema? ¿Qué no está pasando? ¿Qué tenemos que...? Es una realidad el que vivimos en un mundo hipersexualizado. Es una realidad que tenemos que enseñar a los niños a protegerse, a los adolescentes a valorarse más y al adulto enseñar a respetar más a los niños y a los adolescentes que tenemos.
Y de esta forma es lo que vamos a evitar el degenere de una sociedad o de normalizar algo que va en contra de los derechos de los niños, donde no estamos protegiendo al infante, no estamos protegiendo al adolescente. Cuando permitimos ese tipo de situaciones, a quien protegemos es a nosotros mismos, a nuestros propios intereses pervertidos y fuera de lugar. Entonces, es una realidad en la cual vivimos, sí. Podemos proteger sentando bases bien firmes en la educación emocional que tenemos y la relación que establecemos con nuestros hijos también. Siempre ha existido, ahora es más velado, ahora es más hablado, ahora es más expuesto, porque está la televisión, las redes sociales, el internet, pero siempre ha existido, no es algo que ahorita estemos descubriendo, pero ahorita es más expuesto y por esa razón tenemos que prestar más atención y cuidado a este tipo de temas donde ayudemos a una salud mental sana y una salud emocional basada en mis cualidades y no solamente en que valgo por mi aspecto físico, por si soy bonita o si soy fea, si soy sexy o no lo soy, ¿no? O la medida de mis atributos, ¿no? Sí, o la medida de mis, sí, exactamente, o la medida de mis atributos, pues, ¿no? Porque también están los programas para adultos que nosotros elegimos y que nuestros hijos están viendo que nosotros estamos eligiendo, ¿no? Donde hablan de los atributos, precisamente, o de las personas que se operan los atributos. Entonces, en forma desmedida. O sea, quiero dejar muy en claro que aquí es cuando vamos hacia el extremo, pues, ¿no? Entonces, es una realidad, tenemos que prevenirla, podemos educar a nuestros hijos para que sepan elegir, sí. Y podemos enseñarles a que se amen y que sean personas con dignidad, que nadie pise su dignidad. Nadie puede pasar por encima de eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Karina. Sigue este problemita con mi audio. Pero entre el audio, entre que yo veo aquí allá. Ya no te escuché. Perdón. ¿Ah? Te agradezco muchísimo. Te voy a invitar para otros, si me aceptas la invitación. Ya tengo ahí algunos temitas en los que te quisiera tener aquí. Claro que entonces, sí. Y te agradezco si me envías la información que comentaste hace ratito para compartirla. Claro que sí. Voy a tratar de hablar más fuerte porque me dicen que se escucha un poquito bajito. ¿Ya me escuchan? ¿Nos escuchan a las dos? En Instagram. Muy leve. Ok. Yo te mando la información. Gracias por su atención. Y las dudas me las puedes compartir. Muy bien. Te mando las preguntas. Se me va a apagar el celular. Y gracias a todos por la paciencia con el audio. Sí, muchas gracias. Oye, muy mal.